Hola, buenos días, feliz viernes. Viernes 4 de octubre termina la primera semana del 10º mes de este año que se ha ido volando para muchos. Muchas gracias por estar aquí en el resumen de la mañanera de Andrés Manuel López Obrador, del presidente de la República, que hoy estuvo en Puebla de Los Ángeles. Hacía mucho rato que no veíamos un acto de Andrés Manuel López Obrador con un gobernante de Puebla, pues la tragedia de los Moreno Valle el 24 de diciembre de 2018 marcó en buena medida la relación y la situación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con Puebla, y luego pues fue la segunda elección después del fallecimiento en el trágico incidente aéreo en el que mueren Erika Alonso, que era la gobernadora ya electa, y el gobernador de facto, que era Rafael Moreno Valle, es decir, que mantenía todavía el poder y el control en Puebla. El día de hoy, en la ciudad de Puebla, se firmaron pues convenios para los programas de seguridad pública y también para el programa de fertilizantes que comenzó en Guerrero y que ya se ampliará a Puebla y Tlaxcala, según anunció el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por supuesto el programa de La Escuela es Nuestra, es el primer programa de la SEP después de la reforma educativa que ya se aprobó en el Congreso de México y se iniciará en Puebla. La mitad del presupuesto para el proyecto de La Escuela es Nuestra provendrá del gobierno federal, la otra mitad la destinará el propio gobierno estatal de Puebla. Y pues en ese sentido anunció López Obrador que estaba muy agradecido con el gobernador Miguel Ángel Barbosa. Muchas gracias a María Concepción Ramírez, que nos saluda desde Uruapan, Michoacán. A Betty, buenos días a todas y a todos. A Mari Carmen Ortiz, buenos días. A quienes se están sumando, Antonio García, buenos días, muchas gracias. América Flores Gómez, excelente fin de semana para ti, para todos y todas los que nos están viendo. Desde Oregón, Estados Unidos, Omar Rosenbluth, muchas gracias. Manuel Siedrix, buenos días, bendiciones también para todos. Era inevitable que el tema también en la conferencia matutina de hoy fuera la renuncia sorpresiva, al menos en la forma y en el ritmo del ministro Eduardo Medina Mora, el ministro más lleno de compromisos con empresas, con grupos de poder del PRI, del PAN, desde la época de Vicente Fox. Eduardo Medina Mora fue director del CISEN, luego secretario de Seguridad Pública, luego procurador general con el gobierno de Felipe Calderón en plena guerra contra el narcotráfico. Él fue, pues, en buena medida corresponsable de esa pésima estrategia. Se fue de embajador de México a Londres en 2009. Luego retorna para ser embajador de México en Estados Unidos y sin tener la residencia completa en 2015, el presidente Enrique Peña Nieto lo propone para ministro de la Corte en medio de la polémica, de los cuestionamientos, por ser un funcionario lleno de expedientes sobre presuntas violaciones a los derechos humanos, sobre responsabilidades y corresponsabilidades en tragedias como la de Atenco. Y a pesar de eso, Eduardo Medina Mora fue aprobado por la mayoría de los senadores del PAN y del PRI en ese entonces. Y bueno, el día de hoy López Obrador pues prácticamente confirmó que la renuncia de Eduardo Medina Mora tiene que ver con la investigación penal que se está realizando en su contra por depósitos financieros sospechosos que desde junio de este año se dio a conocer en la prensa mexicana por pues una investigación o una filtración más bien que le pasaron o le comunicaron al periodista Salvador García Soto. Y luego pues ha salido más información relacionada de las turbias relaciones y compromisos entre Eduardo Medina Mora y otro indiciado como presunto responsable de un delito de lavado de dinero, que es el abogado Juan Collado. López Obrador en la conferencia matutina comentó
de esta manera la renuncia de Medina Mora, y creo que vale la pena que la escuchemos. Aprovecho aquí nada más para mandar saludos a todos los que se están sumando. Gracias. La Fiscalía General de la República. Son investigaciones que corresponden al Ministerio Público. Nosotros hemos sido respetuosos y no nos involucramos en estos asuntos judiciales. También confirmó López Obrador que se comunicó con el presidente de la Suprema Corte, el ministro Saldívar Lelo de la Rea, para comentar, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, para comentar pues esto que era un asunto prácticamente inédito. La ministra y actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, le precisó al presidente que sí se había registrado una renuncia similar a la Suprema Corte en 1993, en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Un ministro, no dijo el nombre, renunció para atender asuntos relacionados con una demanda también, pero mucho menos escandalosa y mucho menos directa como la demanda por, pues todavía no sabemos exactamente cuáles son los presuntos delitos o irregulares que se le imputan a Medina Mora, pero lo que sí sabemos es que hay una trama en donde al menos se detectaron depósitos sospechosos en cuentas del HSBC en Londres y del HSBC en Estados Unidos por 120 millones de pesos que no corresponden con los ingresos del ministro ni con el patrimonio declarado. Y amén de eso, una serie de irregularidades que están ahí presentes en la carpeta de investigaciones de la Fiscalía General de la República. Era inevitable que el tema se tocara por muchas cosas de lo que representa Medina Mora. Nada más para tener un dato de contexto de la importancia de Medina Mora en estos últimos 18 años de fallida transición a la democracia. Fue en la casa de Eduardo Medina Mora donde se pactó, se obligó a los senadores del PAN, en ese entonces dirigidos por el señor Espino, Manuel Espino, para que aprobaran la ley Televisa. Medina Mora, amigo personal de Bernardo Gómez, vicepresidente ejecutivo de Televisa, el hombre fuerte de Televisa realmente, presionó para que los senadores en 2006 del PAN dieran el voto aprobatorio a esa polémica ley Televisa, que fue el antecedente del fraude electoral del 2006, de la victoria ilegítima de Felipe Calderón, llena de sospechas, y del poderío que alcanzó Televisa durante ese periodo como ama y señora del juego político y de la intriga política. La intriga política en esa época tenía a uno de sus personajes principalísimos, a Bernardo Gómez, y por supuesto a Eduardo Medina Mora, su compadre, su socio, y también socio de Alejandro Quintero, ex vicepresidente corporativo de Televisa, y el artífice del ascenso de Enrique Peña Nieto al poder. En fin, de ese tamaño es la importancia del caso Medina Mora. Otro tema que se abordó en la conferencia matutina fue la aprobación de la minuta para la revocación de mandato, pues que no le gustó nada a López Obrador, al presidente, porque es una iniciativa que prácticamente restringe de manera muy fuerte la posibilidad de que se convoque a la revocación de mandato en 2021 y se pide un mínimo de 2 millones de firmas para quienes soliciten la revocación de mandato. En fin, ese fue uno de los temas y por supuesto se abordó también el asunto de la presunta participación de funcionarios del gobierno federal en la contienda interna de Morena, y en ese sentido López Obrador reiteró lo que ya había comentado apenas ayer, hace un día, sobre la prohibición expresa y la posibilidad de firmar una carta a todos los funcionarios de su gobierno para prohibirles que intervengan en la contienda por la dirección nacional de Morena.
En fin, estos fueron los temas a grandes rasgos de la conferencia matutina de hoy, que fue muy breve, fructífera y sintética y noticiosa. También hubo otros de índole local, pero bueno, yo creo que con esto estamos más que bien servidos para continuar con la jornada del viernes informados. Les agradezco mucho, compartan esta información, les mando un abrazo también muy grande a Óscar García de Llano, que nos está escribiendo, a Juanis Echavarri, muchas gracias, que nos está viendo desde Tecate, Baja California, y en fin, a todas y a todos los que les importa y les interesa este breve servicio informativo. Muchas gracias, bonito fin de semana.